un texto, hermanos, en la carta de que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipos, en su capítulo número 4. Versículos 6 y 7. Donde el apóstol Pablo da esta instrucción a los creyentes de aquella iglesia y a nosotros aún. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una parte particular que quiero enfatizar el día de hoy, y es cuando él señala la necesidad de acercarnos al Señor en toda oración y ruego. Hermanos, hemos estado hablando acerca de nuestra necesidad de conocer a Dios. Y cuando digo nuestra necesidad de conocer a Dios, no estoy hablando de conocerle por primera vez salvíficamente. Estamos hablando de la necesidad y el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a conocerle perpetuamente, eternamente. Conocer día tras día un poco más acerca de este Creador que es infinito, de este Creador que se revela a sí mismo como uno sin principio ni fin, como uno que no podremos agotar ni con millones y millones de vidas su conocimiento, el conocimiento de su gloria. Como cristianos tenemos ese precioso privilegio, hemos sido despertados espiritualmente, nuestros ojos han sido abiertos, nuestros oídos han sido abiertos, de manera que ahora estamos capacitados, habilitados para contemplar y considerar las perfecciones de el Dios vivo y verdadero. Y en esa ocupación deberíamos de ser hallados todos los días de nuestras vidas hasta que el Señor nos llame a su presencia, hermanos. Y para poder cumplir con este propósito no hay una receta secreta, no hay aspectos misteriosos, ocultos a través de la palabra de Dios que tenemos que descubrir a fin de ser capaces de conocer a nuestro Dios día tras día, hermanos. Para cumplir con este precioso cometido, Dios nos ha dado claras instrucciones en su palabra. Dios nos ha hablado con toda sencillez para que su pueblo no tenga confusión alguna en cuanto a la importancia y la necesidad de emplear esta clase de medios. ¿Y cuáles son estos medios? Hemos dicho que en estas lecciones nos enfocaríamos en tres particularmente. Tres medios o tres disciplinas que son tan fundamentales que por causa de lo fundamentales que son, de lo esenciales que son, a menudo tendemos a pasarlas por alto con tristeza. Y no hemos querido simplemente hablar de estos medios como lectura de la palabra o la oración, sino que hemos estado usando las categorías o los nombres que Albert Martin, aquel hermano bautista reformado, escribió en esta obra que he estado empleando para basarme en estas enseñanzas. Él habla en primer lugar de la disciplina de la asimilación devocional de la palabra de Dios. No solo la lectura de la palabra, pero la asimilación devocional de la palabra de Dios. Y ya hablamos acerca de eso anteriormente. Pero en segundo lugar, él menciona la disciplina del hábito y espíritu de la oración secreta. Así es como vamos a llamar a esta segunda disciplina, no simplemente oración, pero el hábito y el espíritu de la oración secreta. Y esa es la que vamos a abordar el día de hoy, pero déjeme recordarle cuál es la tercera disciplina que Albert Martin presenta como una esencial, no solo para los pastores, puesto que ya les he confiado que estas lecciones las tomo de una obra de teología pastoral en donde él está hablando particular y directamente a pastores. Pero debido a que esto no solamente es algo exclusivo de pastores, sino de cada creyente, he querido traer estas enseñanzas para ustedes también.
Y la tercera disciplina de la que él habla es la disciplina del mantenimiento de una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Esta es un poco más extraña para muchos de nosotros. Quizá muchos no tenemos claridad a qué se refiere en este punto, pero ya llegaremos a verlo. De momento, déjenme recordarles algo sumamente importante con respecto a cada una de estas tres disciplinas espirituales. Y es que anteriormente habíamos dicho que estas disciplinas o medios tenemos que entender que son medios integrados e interdependientes, lo cual significa que si nosotros practicamos dos de estos, pero dejamos a un lado el tercero, los otros dos van a perder su eficacia, su utilidad en nuestras propias vidas espirituales. Cada uno de estos tres elementos están interconectados y son completamente necesarios. No podemos orar y tener una buena conciencia si abandonamos el hábito o la devoción o la asimilación devocional de la palabra de Dios. O no podemos simplemente estar asimilando devocionalmente la palabra de Dios y orando si no tenemos una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Al menos no podemos hacerlo de esa manera si queremos que nuestras disciplinas sean eficaces para nuestro conocimiento acerca de Dios, para crecer en ese conocimiento de Dios. En segundo lugar, dijimos que estos son medios básicos y fundamentales, lo que significa que son realmente la esencia de nuestra vida cristiana. Si dejamos de practicar estos medios, ciertamente vamos a caer, vamos a fracasar. Es en el descuido de estas disciplinas donde se gestan las caídas, las derrotas, los grandes tropiezos en la vida de los cristianos. En tercer lugar, hemos dicho que también son medios útiles a causa no de los medios en sí mismos, sino de su designación divina y en virtud de nuestra unión y comunión con Cristo. Por eso es que alguien que no conoce a Cristo, por más que pase horas y horas orando o leyendo la Biblia, realmente no verá un impacto en su corazón y conciencia acerca de la gloria del Dios vivo y verdadero. Estas disciplinas son útiles solamente en virtud de que Dios las ha designado de esta manera y en virtud de que hemos sido unidos a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en cuarto lugar, también destacamos que estos son medios que se han de emplear en el hábito y contexto de una constante oposición, tentaciones, pruebas y diversas aflicciones. No son medios que vamos a emplear en medio de un panorama de absoluta paz. No son medios que vamos a emplear en medio de un panorama de absoluta libertad. Va a haber lucha, va a haber dificultad, va a haber circunstancias adversas. Tenemos que aplicarnos a estos medios en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la persecución, en medio de las dificultades financieras, en medio de diferentes circunstancias. Estos son los medios que deberíamos de emplear y aplicar. Esto es lo que ya hemos dicho en general de estos tres medios, hermanos. Pero hoy quiero que hablemos entonces del segundo, el hábito y el espíritu de la oración secreta. Hermanos, leímos Filipenses 4, versículos 6 y 7, y en el versículo número 6 dice el apóstol Pablo que deberíamos ir al Señor en toda oración y ruego. Esto implica que hay más de una forma de orar. Esto implica que hay diversos tipos de oraciones que ofrecemos a nuestro Dios. Hay diversas maneras en las que nos debemos acercar al Señor, en toda oración y ruego. Pero el día de hoy, al hablar del hábito y espíritu de la oración secreta, yo me estoy refiriendo a la necesidad de la oración en la que adoramos a Dios en una alabanza privada, confesando nuestros propios pecados, nuestras propias luchas y nuestras propias debilidades, orando, en otras palabras, por las propias necesidades exclusivamente de nuestras almas. No estoy hablando aquí de la oración de intercesión, que es importante y vital en un sentido. No estoy hablando de acercarnos a Dios para pedir por la salvación de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros esposos. Eso debemos hacerlo, amados hermanos. Es una de las formas en las que deberíamos de orar. Estoy hablando en este caso de la oración personal, de la oración particular, de la oración en la que vamos ante la presencia de Dios y le alabamos, le glorificamos al tiempo que confesamos cada uno de nuestros propios pecados, luchas, aflicciones, dificultades, debilidades.
e imploramos por esas necesidades de nuestra propia alma. Esta es de la oración de la que estoy hablando en este punto, hermanos. El hábito y el espíritu de la oración secreta. Y cuando decimos hábito, ese es el primer punto que quiero explicar el día de hoy. ¿A qué nos referimos con hábito? Al señalar este medio como un hábito, nos referimos al compromiso de establecer tiempos específicos con el propósito de buscar el rostro de Dios con respecto a las necesidades de nuestro corazón. Por eso es llamado hábito. Ese tiempo en el que buscamos fuerza y gracia para aquello que somos llamados a hacer como creyentes. Cada uno de nosotros tenemos diversos contextos. Entre nosotros hay padres de familia. Amado hermano, usted tiene un llamado a ser el sacerdote de su hogar, a ser el ministro de su casa, para su esposa, para sus hijos. Esas son sus propias necesidades. Es el tiempo en el que busca esa gracia y esa fortaleza para llevar a cabo ese llamado que Dios le ha asignado. Amada hermana, usted es esposa, ama de casa quizá. Es ese tiempo de oración en el que va a buscar fuerza y gracia para llevar a cabo ese llamado que Dios le ha designado, que Dios le ha asignado al tiempo que le conoce más y más a Él. Tiempos determinados para ello. Amados hermanos, es cierto, el Señor nos enseñó sobre la necesidad de vivir en un espíritu de oración constante. Y esto es verdad, y algunos hermanos lo enfatizan. Y algunos tienden a señalar, es que la oración es algo en lo que deberíamos de vivir permanentemente, y eso es cierto. Nuestro Señor en Lucas 18:1 dijo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es cierto, tenemos una necesidad de vivir en un sentido, en un espíritu de oración constante, elevando clamores al Señor de manera continua, en el día a día, pero estoy hablando aquí del énfasis que la Escritura hace con respecto a tiempos específicos en los que Dios escucha nuestra voz en oración. Hay varios textos que quiero que leamos juntos, así que voy a pedir que vaya a su Biblia, Salmo 5, versículos 1 al 3. Salmo 5, versículos 1 al 3. David dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David está hablando de un tiempo particular. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El texto nos habla de un tiempo específico en el que David está señalando, voy a ir a tu presencia, Señor. Salmo 55, versículos 15 al 17. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. El texto también habla de tiempos particulares y específicos en los que David buscaba el rostro de su Señor en oración, clamando. En medio de adversidad, en medio de dificultad, David buscaba esos tiempos para ir ante la presencia de Dios e implorar de su gracia, buscar su rostro. Nuestro propio Señor Jesucristo, amados hermanos, nos dio ejemplo acerca de este hábito de la oración. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, dice el texto, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Señor Jesucristo
nos dio testimonio en su ministerio terrenal de ese hábito de la oración secreta, de apartar esos tiempos particulares en medio de su ajetreada agenda, de su saturada agenda, de la gran cantidad de labor que llevaba a cabo. Él apartaba esos tiempos para orar al Señor. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué muy de mañana? Bueno, solemos pensar, y creo que es verdad, porque es el tiempo particular en el que puedes encontrar el rostro de Dios, la presencia de Dios, aunque cada contexto será distinto, pero yo a veces he considerado que era debido a sus muchas actividades, sus muchas ocupaciones, hermanos, todos los días, sanando enfermos, expulsando demonios, predicando la palabra, yendo de sinagoga a sinagoga, instruyendo a los discípulos, exhortándolos, confrontándolos con toda paciencia, con toda mansedumbre, con toda humildad, hablándoles a ellos para que pudieran ser corregidos, que puedan crecer en gracia, en el conocimiento del Señor. Una gran cantidad de actividades son las que llevaba a cabo nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo muy de mañana iba y buscaba el rostro de su Padre en oración. El hábito de la oración secreta, hermanos. Además, nuestro Señor mismo instruyó a sus discípulos, Mateo 6, versículos 5 y 6, en ese texto que muchos conocemos de memoria. Y cuando ores, dijo el Señor, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor está hablando otra vez de tiempos específicos de oración. Aquí no está hablando del vivir en ese espíritu de oración, está hablando de un tiempo particular en el que somos llamados a buscar el rostro de nuestro Dios, apartar ese tiempo particular para buscar al Señor. Textos entonces como estos nos hablan de algo más que vivir en ese espíritu de oración. Nos hablan de establecer periodos de tiempo determinados a dedicarse a la oración secreta. Un ejemplo más, podemos recordar al propio profeta Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice ahí el pasaje de las Escrituras, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Ahora, si se cortara ahí el pasaje, podríamos pensar que Daniel buscaba el rostro de Dios de esa manera intensa a causa de las dificultades que había en esos momentos, que en el contexto la persecución que se estaba levantando obligó y llevó al profeta Daniel a buscar el rostro de Dios 3 veces al día. Pero el texto no termina allí, porque agrega una frase, como lo solía hacer antes. ¿De qué nos habla esto? Un hábito de oración. Daniel no solamente oraba cuando había momentos de dificultad, cuando la crisis venía a su vida, cuando parecía que ya no tenía más opciones. Daniel oraba continua y constantemente en un hábito al Señor. Tenía ese hábito, esa constancia, esa consistencia. Él no estaba haciendo nada nuevo en medio de esa crisis que estaba enfrentando. El patrón de oración señalado era lo que él comúnmente hacía. Así que, amados hermanos, una vez más, al hablar de este medio, de esta disciplina como un hábito, nos referimos al compromiso de establecer esos tiempos específicos con el propósito de buscar el rostro de Dios con respecto a las necesidades de nuestro corazón, confesando nuestros pecados, buscando fuerza y gracia para aquello que debemos hacer como creyentes. El hábito y el espíritu de la oración secreta, hermanos. ¿En qué tiempo va a ser eso? Cada contexto va a ser distinto, hermanos. Usted tiene que buscar la sabiduría para apartar esos tiempos de oración. Quizá para algunos tenga que ser muy de mañana, como el caso de nuestro Señor Jesucristo, debido a las muchas actividades. Quizá para otros sea
menos de mañana, quizá para otros sea al mediodía, quizá para otros sea por la tarde, quizá otros sea ya por la noche, quizá otros tengamos la oportunidad de aplicarlo 3 veces al día. Lo importante es establecer ese hábito, amados hermanos. Pero hemos dicho de este medio no solamente el hábito, pero lo llamamos el espíritu de la oración secreta. Y ese es el segundo punto de la lección el día de hoy. Al emplear el término espíritu, hermanos, nos referimos a la clase de oración, en palabras de Albert Martin, en la que hay un compromiso del corazón obrado por la gracia habilitadora y el poder del Espíritu Santo a fin de buscar al Señor. Vuelvo a leer eso. Nos referimos a la clase de oración en la que hay un compromiso del corazón, y cuando hablamos del corazón hablamos de nuestra voluntad, de nuestros afectos, obrado por la gracia habilitadora y el poder, no de la carne, pero del Espíritu Santo a fin de buscar al Señor. Es decir, la clase de oración que depende de la obra y gracia del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. En el Antiguo Testamento Dios anunció de antemano la concesión de este Espíritu a través de los profetas. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, vaya usted a ese pasaje, donde Dios anunció cómo es que obraría tras la venida de nuestro Señor Jesucristo en la vida de todos los cristianos, todos los creyentes. Dice el pasaje: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ese es el espíritu que nos ha sido dado, hermanos. Un espíritu de gracia y de oración. El Nuevo Testamento nos confirma esta gracia otorgada. En Romanos 8:26, el apóstol Pablo nos enseña: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Judas también escribió: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Versículo 20 de su carta. Ahora, ¿qué implica esto de que nos ha sido dado el Espíritu, que el Espíritu nos ayuda, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles? Parafraseando el comentario de Matthew Henry, quiero señalar algunas de las cosas que implica esta dádiva del Espíritu Santo, esta gracia que Dios nos ha concedido. Este comentarista, este puritano señala: las flaquezas de los cristianos son muchas y muy grandes, por lo que ya se habrían rendido a ellas, a no ser por causa de la ayuda y asistencia del Espíritu Santo. Amado hermano, estoy seguro que usted es como yo. Hay lucha para orar. Hay desánimo muchas de las veces, sobre todo cuando dejamos de orar. Y somos tan débiles que desde hace mucho hubiéramos abandonado por completo la oración. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. Si usted no se ha rendido hasta el día de hoy, a pesar de muchos tropiezos, de muchas caídas, de muchos fracasos en ser constante en la oración, porque a menudo somos tan inconstantes, comenzamos a orar, tenemos hermosos tiempos, nos deleitamos, lo disfrutamos, pero algo ocurre que de pronto dejamos de hacerlo. Pero estamos inquietos y no descansamos. Entonces una vez más volvemos otra vez. Y así está nuestra vida constantemente, como una especie de coche que arranca y luego se frena y luego otra vez arranca. Y así estamos a menudo. El hecho de que no se ha rendido hasta el día de hoy es por causa del Espíritu Santo, amado hermano, no por causa de usted mismo. Es por causa de la gracia, obra, operación del Espíritu Santo que nos ha sido concedido como un don. Es lo que está diciendo Matthew Henry en estas palabras. Ahora, el Espíritu brinda su ayuda al creyente de diversas formas, dice Matthew Henry. En primer lugar, como Espíritu esclarecedor. ¿Qué significa esto? Él nos enseña cómo orar y por qué cosas orar a menudo. A través de su palabra nos guía, nos instruye. Lea las cartas del apóstol Pablo, amado hermano, para que pueda aprender lo que el Espíritu Santo quiere mostrarle acerca de la oración.
¿Cuáles son las cosas por las que debería orar para el bien de su propia alma? Señor, hazme más manso, más humilde. Dame gracia para poder vencer este orgullo, este egoísmo. Para poder mortificar este carácter, Señor. Para ser más paciente, con la paciencia no carnal, pero la paciencia que descansa verdaderamente en tu providencia, en tu soberanía. Ayúdame, Señor, para gozar de esa paz que se puede respirar y vivir aún en medio de las dificultades y adversidades. Son la clase de cosas que el Señor nos muestra por las que deberíamos de orar. El Espíritu nos instruye a través de ello. En segundo lugar, nos ayuda como Espíritu santificador. Es el Espíritu el que nos concede gracia para que en medio de tales debilidades se produzcan en nosotros acciones constantes de gracias a nuestro Dios. Él nos ayuda para que en medio de las dificultades, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, seamos capaces de decirle al Señor gracias por todas estas cosas. Nos ayuda también, en tercer lugar, como Espíritu consolador. Es por la obra del Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, que son acallados y silenciados todos nuestros temores. Amados hermanos, seamos honestos, somos tan débiles. A menudo una simple discusión en casa nos hace desfallecer, desmayar, querer renunciar. La enfermedad toca nuestra puerta y a menudo estamos desesperanzados. Creemos que el mundo está por acabarse, se nos cierran completamente las puertas. Bueno, el Espíritu Santo obra como consolador, acallando esos temores cuando oramos en el poder del Espíritu, ayudándonos en medio de todo desaliento, del desánimo que se apodera de nuestras propias almas, hermanos. El Espíritu Santo también es la fuente de todos los deseos hacia Dios. Esos deseos que a menudo sobrepasan lo que podemos y somos capaces de expresar con nuestras palabras. Amado hermano, ora al Señor con sinceridad, pero sé consciente de que por más pulida que trates de hacer tu oración, siempre será imperfecta. Y es el Espíritu quien la eleva y revela las verdaderas intenciones del corazón delante de la presencia del Señor. Es el Espíritu quien escudriña nuestros corazones, quien puede percibir nuestras mentes y la voluntad de nuestras almas y aún las renueva constantemente. Cuán a menudo son equivocadas nuestras motivaciones al orar, pero ahí está orando el Espíritu Santo de manera constante para renovar ese mal entendimiento que tenemos. Y es por causa del Espíritu Santo que hay una constante intercesión delante de Dios, abogando por nuestra causa, a fin de que nuestros enemigos no prevalezcan en contra nuestra. Y cuando digo enemigos, amados hermanos, no hablo del hombre, de la mujer, del esposo, de la esposa, del patrón, del empleado, del vecino. No, hablo del pecado, hablo de Satanás, hablo del mundo. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a través de la oración para que este enemigo no prevalezca en nuestras almas, hermanos. Así que cuando hablamos del espíritu de la oración secreta, estamos hablando de la oración que es habilitada por el poder del Espíritu Santo en el que involucramos todo nuestro corazón. Una vez más, el corazón en las Escrituras habla de voluntad, afectos, emociones. Ve al Salmo 119, 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, dice el salmista. Esa es la oración de la que estamos hablando. Oración que involucra todo nuestro corazón.
La oración de la que habló el profeta Jeremías en Jeremías 29. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este es el medio de gracia del que estoy hablando. Esa oración en la que involucramos todo nuestro corazón, hermanos. Por la obra y el poder del Espíritu Santo. Dice Albert Martin, cualquiera de nosotros que tenga alguna experiencia en las cosas de Dios sabe que al buscar y alabar a Dios debe haber un compromiso de todo el corazón. Somos igualmente conscientes de que sin el poder habilitador del Espíritu, el corazón se dispersa en 100 direcciones o es una masa de torpeza y distracción. Así que por el espíritu de oración nos referimos a la oración en la que hay un compromiso del corazón por la gracia habilitadora y el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros y por nosotros, hermanos. Este es el segundo medio del que estamos hablando, hermanos. Y esta clase de oración es un medio vital para seguir avanzando la obra de gracia de Dios en cada uno de nuestros corazones. Es indispensable esta clase de oración si queremos seguir creciendo, si queremos seguir madurando, si queremos seguir aprendiendo a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo de este lado de la eternidad. Necesitamos, no es opcional, necesitamos esta clase de oración en nuestras vidas, hermanos. 5 razones podemos señalar del por qué es tan importante esta clase de oración. Las voy a mencionar el día de hoy solamente y en una lección posterior continuaremos desarrollando cada una de estas razones, hermanos. Déjenme mencionárselas para concluir el día de hoy nuestro estudio. En primer lugar, es a través de esta oración que nuestra comunión personal con nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador se renueva, se nutre y aumenta. Una vez más, en primer lugar, es en esta oración que nuestra comunión personal con nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador se renueva, se nutre y aumenta. En segundo lugar, es en este tipo de oración que nuestra perspectiva de la realidad mantiene su enfoque apropiado. Es por medio de esta clase de oración que mantenemos una perspectiva adecuada de la realidad que nos rodea, hermanos. Tercer lugar, es a través de este tipo de oración que nuestros pecados, no los pecados del prójimo, mis pecados, sus pecados, son vistos en su verdadera luz. En cuarto lugar, es a través de este tipo de oración que nuestra aceptación y perdón en el amado llegan a ser sellados y renovados en nuestros corazones. Es por medio de esta oración que somos confirmados en que somos aceptos en el amado. Somos perdonados en el amado. Es por medio de esta oración que Dios tatúa estas verdades en nuestras conciencias y corazones día tras día. Y en quinto lugar, es en el compromiso con el hábito y espíritu de la oración secreta, que como dijimos anteriormente, se obtiene la gracia necesaria para cumplir con nuestro llamado, cualquiera que éste sea de cada uno de nosotros, hermanos. Son 5 razones, entonces, por las que necesitamos esta disciplina o este medio. 5 razones por las que es tan vital para seguir avanzando la obra de gracia de Dios en nuestros propios corazones. Y amados hermanos, concluimos el día de hoy esta parte de la lección. Pero una vez más, déjeme recordarle, no caigamos en el desaliento. Sé lo que implica la lucha con la oración. Sé lo que implica sentirse desanimado por causa a veces de nuestra inconsistencia, inconstancia. Pero busquemos más de su Espíritu.
Pidamos al Señor que nos dé más y más de su Espíritu. El Señor Jesucristo nos exhortó a pedir al Padre de su Espíritu. Pida de su Espíritu. Él es un Padre bondadoso, generoso, amoroso, misericordioso, dispuesto a dar a sus hijos las mejores dádivas que Él puede dar. ¿Qué mejor dádiva que pedir por su Santo Espíritu para ser capacitados, movidos, perseverados en esta disciplina que es tan vital, hermanos, la oración secreta? Oremos al Señor, puesto que el Padre puede darnos esta clase de dádivas y quiere darnos estas dádivas. Concluyamos el día de hoy.